lugar, ¿por qué vamos a hablar de experiencia del paciente? Pues básicamente porque hay muchísima evidencia científica en diferentes ámbitos. Hay cientos y cientos de artículos, pero sobre todo lo que es muy interesante y revisiones, y nos dice que trabajar sobre la experiencia del paciente nos da directamente impactos clínicos, mejoras de adherencia, mejoras de calidad de vida, mejoras de comunicación médico-paciente y ayuda muchísimo al cambio de estilo de vida. Estos son solo algunos de las referencias, pero hay muchísimos más y solo para que tengamos claro que la evidencia es muy abundante, ¿no? Es importante también trabajar desde la experiencia del paciente. ¿Por qué? Porque hay una manera de mirar a la salud y al organismo que es la llamada mirada médica, que está muy bien porque es la que nos salva en muchas ocasiones y la que nos cura, pero tiene una limitación y es que históricamente se ha construido, y como no puede ser de otra manera, y no es nada malo, mirando el cuerpo, el organismo. Pero nosotros estamos hechos de diferentes planos, cosa que ya reconocía la Organización Mundial de la Salud en 1970, pero no está de más recordarlo, y vamos a ver de qué planos hablamos, ¿no? En el caso, pues, oncológico, tenemos el plano físico, ese está claro para todos, ¿no? Sufrimos, algo nos duele, por eso acudimos al mundo clínico a que nos ayude. Hay un plano asistencial, que también lo conocemos y es muy claro, pues en este caso que estamos tratando, por ejemplo, las no derivaciones a CESUR, es parte de esta experiencia de paciente. Hay un plano emocional que tiende a ser invisible. Afortunadamente, en las patologías oncológicas cada vez, bueno, pues hay más psicooncólogos y está más claro, ¿no? Pero esta es una experiencia que tiene que ver, pues, con, bueno, pues todo nuestro mundo psicológico, emocional, pues ante un cáncer que sentimos miedo, incertidumbre, podemos sentir también amor de la familia, pero también rechazo. Son temas muy complejos y además las emociones no son una, sino que se pueden mezclar emociones contradictorias, ¿no? Tenemos un plano social que siempre se olvida. Por ejemplo, en nuestra identidad pública, una persona que sea, digamos, un autónomo, pues tiene un sarcoma o un cáncer y tiene que dejar de trabajar, y si antes pues era, no sé, un pequeño empresario o el pintor, pues ahora es un enfermo, ¿no? Pasas a otro lugar y socialmente eres valorado de otra manera y tus relaciones se reconfiguran. Gente que afortunadamente se acerca a ti, pero también hay gente que pues ya no le interesa si es así de cruel, ¿no? Aquí, bueno, pues un caso de bueno, la gente que despiden, ¿no? Por tener un cáncer, en teoría es ilegal, pero sucede, ¿no? Y luego hay una experiencia simbólica que está relacionada con la psicológica y la social, que son, por ejemplo, cómo abordamos las enfermedades de nuestra mente, ¿no? Entonces, pero cuando estas partes simbólicas no son personales, que sería lo que tenemos en la parte emocional, sino que son colectivas, porque obedecen a pautas culturales, entonces ya hablamos de creencias compartidas, ¿no? Por ejemplo, que se dice, hay que luchar contra el cáncer. Bueno, hay mucha controversia sobre si hay que luchar y si estas metáforas son las adecuadas. Hay una parte de negociación que se da, ¿no? De, bueno, y si mejoro y si me va bien, ¿no? Es un diálogo interno. Para algunos es un diálogo religioso con Dios o con el cielo, y para otros es un diálogo con el universo, si queréis, ¿no? Se reconfigura tu identidad personal. Pensad en las mujeres que pues pierden un pecho o dos por la mastectomía, ¿no? Y tu relación con tu cuerpo. Pues si antes ser mujer significaba pues tener pecho y pelo, ¿ahora qué es, no? Es un plano donde también está la parte de la espiritualidad, pero también la otra, la de la superstición, ¿no? Pues ahora, como siento desesperación, acudo a un curandero, ¿no? Entonces son varios planos, son complejos, están relacionados entre sí. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver la parte esta simbólica y social con el sarcoma y con el CESUR? Pues tiene que ver bastante, porque los planos no solo son de una parte del paciente, sino que a veces son compartidos, ¿no? La parte simbólica, cómo vemos un cáncer, lo vemos nosotros como pacientes, pero cómo lo ve la sociedad, cómo lo ven los médicos desde... bueno, ya veréis que en la investigación aparecen temas de egos, por ejemplo, médicos. Pues eso entra dentro de ese plano, ¿no? Por lo tanto, hay que conocerlo para poder tomar decisiones. A ver si me deja pasar, perdón. Bloqueado.
Vale. Entonces, hemos hecho una pequeña revisión bibliográfica de cuál es la experiencia de paciente con sarcoma. Hay muy poco, hay bastante poco, y de hecho hay más con cuidadores que con pacientes. Y hay mucha literatura sobre psicología, por supuesto, pero no de experiencia de paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, este estudio último cualitativo del 2021 con cuidadores, me gusta el título ya que dice: siempre ha sido un cáncer de segunda clase, que yo creo que es algo que nosotros hemos visto en nuestro estudio que se cumple, ¿no? Como que el sarcoma, pues eso, ya hemos visto, no es, al ser un cáncer no tan prevalente como otros, raro hasta cierto punto, pues no es muy conocido y tampoco se toma tan en serio como se debería, ¿no? Entonces, ya este estudio nos resalta que hay retrasos en los diagnósticos, que en la fase de tratamiento se echa en falta una información adecuada para los cuidadores, y de que la comunicación entre sanitarios y cuidadores y también con pacientes es clave y que no se cuida bien, ¿no? A ver qué puede pasar. Vale, aquí hay otro estudio sobre cuidadores con una N más chiquitita, ¿no? Pero que dice lo importante que es que los cuidadores no estén solos y que tengan grupos de apoyo, ¿no? Y este sería un punto importante. Aquí este estudio es muy interesante de la experiencia del paciente en sus rutas de diagnóstico. Es un estudio, es verdad que es antiguo, es del 2015, tiene una una muestra muy amplia y los casos, el estudio no solo es de antiguo, sino que sus casos son más antiguos todavía, tienen ya 12, 15 años, 16. Pero sí que indica una tendencia que aquí hemos visto, ¿no? Que dependiendo de por dónde entres, y algo también hablaba la doctora Marquina, ¿no? Cuando a veces no se reconocen bien los sarcomas porque se confunden con hematomas, etcétera. Dependiendo de por dónde entres y qué ruta diagnóstica sigas, si entras por primaria, si entras por urgencias, si entras por oncología pero no están muy puestos en sarcomas, pues tu tiempo de diagnóstico va a ser completamente diferente. Y además parece ser que a los pacientes muy jóvenes, a los pacientes muy mayores, no se les tiene en cuenta, o sea, no se piensa que pueda haber ahí un tema de sarcoma y pueden no entrar en el circuito, ¿no? Y aquí hay un estudio que he encontrado muy interesante, precisamente sobre el equivalente al CESUR que hay en Italia, es de 2020, es muy reciente. Está hecho con una muestra de pacientes mayores, es decir, es muy homogéneo, pero sí nos habla aparte de temas de envejecimiento, pero aquí es muy interesante porque dice, hay unos protocolos de cuándo deben aplicarse qué terapias según la edad y no es así, porque cada uno envejece de manera distinta y, por tanto, las terapias a las que tenemos derecho no pueden ser pautadas sencillamente por una cuestión de edad y se necesitan criterios adaptados a la situación individual de cada uno y que, aunque sea población mayor y frágil, sí se pueden ofrecer nuevos tratamientos personalizados, sí es necesario un enfoque multidisciplinar y esto es algo que en un centro de referencia pueden hacer porque tienen ese conocimiento, mientras que en centros de oncología más estándar efectivamente van a los criterios de por edad, ¿no? Entonces, este me ha parecido interesante precisamente porque se ve la diferencia entre lo que puede hacer un centro de referencia y lo que no. Y bueno, como resumen de esta parte de literatura, pues no hay estudios de experiencia de paciente de sarcoma ni mapas de experiencia de paciente. Ahora espero que podamos hacer el primero gracias a Sarga. Se evidencian retrasos diagnósticos, carencias de información y de comunicación. Se resalta la necesidad de involucrar a los repito, de cuidadores, perdón, involucrar y cuidar a los cuidadores, y donde hay centros de referencia sí son capaces de tratar más adecuadamente y sí son capaces de aplicar un un enfoque multidisciplinar, saliéndose de los protocolos genéricos, ¿no? Voy a compartir los resultados preliminares del primer estudio sobre experiencia de paciente de sarcoma que tenemos en España, diciendo que son preliminares, que recién la semana pasada terminamos una primera fase, por lo tanto los datos que aquí se ofrecen, bueno, todavía no son datos, son narrativas y son en bruto. O sea, les falta análisis, pero vamos a ver que ya hay tendencias, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este estudio? Pues hicimos una revisión bibliográfica. Este es compartido, no es un estudio nuestro, es un estudio compartido a Sarga y nosotros.
estamos muy orgullosos porque además, como IEXP, nuestra ambición es que cada vez más sean los pacientes co-sujetos de investigación y no solo es una palabra bonita, porque la mayoría de los estudios que nos encargan pues es un sponsor y lo que quieren es que escuchemos y recojamos la información de los pacientes, pero no les suele parecer también que los pacientes sean parte de la investigación también. Y esto aquí se ha logrado y esto nos llena de orgullo, ¿no? Y aquí el papel de ASARG ha sido fundamental, ¿no? Y la cualificación que tienen, pues también, ¿no? Entonces, después de la revisión bibliográfica, pues se hicieron entrevistas a pacientes en un número amplio hasta obtener lo que se llama saturación de datos. Y aquí hay que decir que cuando tenemos un enfoque cualitativo, lo digo porque no siempre lo entienden los médicos que están más acostumbrados a un enfoque cuantitativo, no buscamos un dato numérico, sino buscamos una narrativa que nos muestre una realidad y a partir de esa narrativa sí que podemos luego plantear una encuesta, usar datos de real world data, etcétera, etcétera. Pero antes hay que conocer porque estamos analizando problemáticas que no son clínicas, sino son clínicas y sociales y psicológicas, como hemos dicho, todos estos planos, ¿no? Por tanto, hay que ir a narrativa. Y luego tenemos un taller que se llama de sanidad participativa, que es la aplicación de metodologías de investigación para acción participativa a un entorno sanitario, también según las guías de la FDA, y adaptándose a los protocolos que tienen ellos. ¿Y aquí qué valor tiene este taller? Lo hicimos el viernes online, por eso decía que teníamos la información todavía muy en bruto. En el taller lo que permites es que tengas un diálogo entre los pacientes y los profesionales, que te validen tus datos o tus narrativas y luego que ellos puedan dialogar sobre problemas que ya has identificado y para pasar a no directamente soluciones, pero como primeras oportunidades. Aquí nos hemos quedado. ¿Y qué nos queda? Nos queda hacer un análisis de sanidad basado en el valor, es decir, qué valor y coste tiene lo que hemos encontrado, qué coste tienen las no derivaciones, qué valor tienen las derivaciones. Bueno, por ser objetivos, podríamos también hacer la pregunta inversa, qué valor tendrían las no derivaciones y qué coste tienen las derivaciones. Entonces, es poner una contra otra y hacer, bueno, pues una cuenta, por así decir. No van a salir números de, no, el coste son 18.794,52 euros, eso no va a salir, pero nos van a salir rangos de coste, ¿no? Y a partir de que tengamos pues ya los datos analizados, mejor dicho, las narrativas convertidas en insights, insights son unidades de información que todavía no son datos, pero ya se acercan, ¿cómo los vamos a convertir y cuando tengamos inductores de valor y coste, vamos a convertirlos en una encuesta para tener datos? Y con esos datos podremos llegar a una estrategia de comunicación de, por ejemplo, los datos que nos ha dado la doctora Marquina, combinarlos con la experiencia de paciente y porque los datos suyos son cuantitativos, claro, ¿no? Hay una correlación muy clara entre derivar y resultados clínicos. Nosotros queremos ver desde el punto de vista de calidad de vida, etcétera, qué datos se podemos generar, ¿no? En favor de la derivación. Entonces, ¿qué hemos visto como primeros hallazgos o insights, como decía, muy en bruto? En primer lugar, lógicamente, también esto coincidimos con la literatura y con los datos que nos ha presentado la doctora Marquina. Los pacientes refieren que la derivación tardía, claro que impacta en su supervivencia. Además, el taller el otro día fue muy emotivo en este punto y en su calidad de vida, ¿no? También que en esta etapa prediagnóstico ellos reciben un diagnóstico muchas veces erróneo, también tienen situaciones y pruebas contraindicadas a cargo de los profesionales, etcétera. Y esto también coincide, lo que pasa que cuando hablamos de experiencia de paciente lo que vamos es qué significa eso para su vida, ¿no? No solo que retrasos diagnósticos, sino qué significa en términos de carga, de situación nacional, familiar, etcétera, ¿no? Es muy difícil encontrar segundas opiniones y por supuesto que te deriven a otros centros. Primaria, con todo lo que aporta la sanidad, y que creo que no hay duda, pero sí se ve que es una de las instancias más problemáticas porque, bueno, aquí parece ser que es uno de los puntos donde la derivación es como más complicada, ¿no? Y los sanitarios reconocen en este punto que existen criterios protocolizados para derivar, pero no creen que exista un conocimiento suficiente sobre sarcomas como para hacer esto bien, ¿no? Un segundillo que voy a
Vale. Y bueno, en muchos casos se desconoce la existencia de los centros de referencia y los mecanismos de derivación, ¿no? También una de las cosas que se ha visto es que los CESUR entre sí tampoco tienen los mismos criterios de diagnóstico. Hablaba la doctora, ¿no?, Marquina, de que lo importante que es que sea una red y efectivamente esta es la percepción de los pacientes, que a lo mejor pueden saltar a un profesional y decir, no, no, eso no es así, ¿no? En este caso pueden ser verdad las dos cosas, que haya unos protocolos compartidos y otro que los pacientes tengan percepción de que eso no es así, ¿no? Y bueno, es muy importante, como veíamos en el Centro Italiano de la Literatura, tener un enfoque multidisciplinar que también incluya a la enfermera gestora y también que los profesionales sepan y conozcan bien el tema de paliativos, porque además paliativos hay una especie de prejuicio que es pues que estás cercano a la muerte y no es así. Muchas veces sencillamente es un alivio del dolor, ¿no? Y bueno, pues se vio en este caso que era muy importante formar en este tema. También se ha visto que los pacientes, claro, al no estar en un entorno tan especializado como es un centro de referencia, pues no tienen acceso a la información sobre los ensayos clínicos y claro, cuando están en un entorno donde los profesionales están especializados en sarcomas, hay más confianza, es más fácil tener decisiones compartidas respecto al tratamiento y bueno, pues también tendrían seguramente más información sobre los estudios genómicos, medicina personalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy en bruto, como les digo, es muy pronto para tener los datos más o las informaciones más refinadas, pero creo que nos va dando tendencias porque además vemos que coinciden con la literatura y lo que nos ha contado la doctora. Y bueno, vemos en un primer análisis muy básico que bueno, hay una coincidencia entre nuestro estudio todavía en bruto y la literatura respecto bueno, a los problemas que hay de diagnóstico con sus consecuencias para la salud, la supervivencia y la calidad de vida, cómo los diagnósticos son erróneos o se retrasan, cómo no es conocida la existencia de CESUR, cómo hay problemas de coordinación y cómo hay criterios diferentes en los CESUR, o al menos es así percibido, y cómo es difícil tener información sobre ensayos clínicos. Eso en cuanto a así como un análisis muy en bruto y como consecuencias muy en bruto también y que necesitan ser analizadas y trabajadas, por supuesto, más en detalle, pues es urgente crear un protocolo de derivación que sea único y mandatorio, que sea conocido en primaria, en oncología, que haya una difusión, que haya una formación en este campo y una comunicación no solo a los profesionales, sino una comunicación pública. Entonces, todo es algo que tienen que saber los ciudadanos y a nivel de decisores, de gestores, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serán los siguientes pasos del estudio? Bueno, pues hacer un análisis en profundidad, esto no lo he puesto aquí, pero estamos en ello y espero que lo tengamos ahora terminado en breve. Correlacionar las derivaciones y los resultados en salud, vincularlo al tema de valor y coste, que es la siguiente etapa, y dimensionar cuantitativamente a través de la encuesta estos insights ya más analizados que lo que les he presentado aquí. Y bueno, pues esto es muy en resumen el tema de cómo está el tema de experiencia de paciente de sarcoma en España en relación a las derivaciones. Muchísimas gracias.